Chicos, tenemos muy buenas tardes, bienvenidos el día de hoy a nuestra clase teórica. Es parte de la clase 11, como es el coche de paro. Muchos de ustedes, cuando ya comiencen la vida de profesionales, sean técnicos, licenciados o cualquier otra carrera afín a la salud, van a este ambiente. Si no lo conocen, lamentablemente pueden, sin querer, cometer un error y matar a un paciente. Lo que hoy vamos a hablar se conoce como el coche de paro. El coche de paro es aquel coche donde se encuentran medicamentos, insumos y materiales que van a permitir a nuestro paciente salvar la vida. Sin esto, sería imposible que el personal de salud pudiera salvar hoy una vida. Entonces, hoy, como les digo, vamos a hablar netamente del coche de paro. Pero en esta oportunidad lo vamos a ver en el formato original, ¿no? Entonces, pues, claro, no es nada más ni nada menos que un coche que contiene 4 o 5 gavetas donde se colocan todos los materiales necesarios para actuar en casos de emergencia. Es algo compacto, es algo móvil, que nos va a permitir a nosotros trasladar estos materiales, insumos y medicamentos a cualquier lugar, puesto que este coche sirve específicamente para esto. Su principal uso se da en el RCP o en la reanimación cardiopulmonar. Entonces, este es el principal uso del bendito coche. Entonces, ¿por qué es importante que nosotros tengamos siempre un coche cerca para poder ayudar al paciente? Ayuda al equipo a tener los materiales cerca. Ya no se va a dar el caso de que tengamos que ir a otro servicio para conseguir un material o un medicamento. De la misma manera, mejora la calidad de atención al paciente porque se atenderá de forma inmediata frente a la emergencia. Ya no vamos a tener que esperar un momento mientras voy y traigo el resto del material. Es por eso que la importancia del coche de paro es única. Asimismo, ayuda a integrar a todo el personal, porque no solamente la enfermera o el médico sabe el uso, sabe en qué cajón está cada medicamento, sino todo el equipo en general. Normalmente estos coches pueden ser utilizados en UCI, en emergencias, UCI, y todo lugar donde la vida del paciente penda de un hilo y necesitemos nosotros tener que atender. Y ahí tenemos, ese es un coche, como lo ven, y todo lo que contiene lo vamos a dividir en dos partes, en la parte externa y la parte interna. En la parte externa, lógicamente, van a ir todo lo que sirva para la atención inmediata al paciente en cuanto a materiales. Por ejemplo, ahí vamos a encontrar nuestro famoso portazuero, nuestro portadefibrilador, aunque algunos lo tienen el desfibrilador en la mesita superior, ¿ya? Y vamos a tener un estetoscopio y un tensiómetro. Aparte del famoso pulsioxímetro, las tijeras de Mayo, que son las tijeras curvadas que ven ahí, y también todo lo que necesites para realizar una actuación de emergencia, como por ejemplo, los GET conductor para tomar una electrocardiografía. Todo debe estar siempre cerca a la corriente para poder actuar de manera inmediata.
Entonces, en la parte superior vamos a considerar todos estos materiales para poder atender de manera inmediata, sin pérdida de tiempo, a nuestro paciente. En la parte anterior, todavía seguimos en la parte externa, vamos a encontrar 4 gavetas. La gaveta verde, la gaveta azul, la gaveta amarilla y la gaveta lila. La gaveta verde contiene todos los medicamentos necesarios para atender al paciente. La gaveta azul contiene materiales que nos van a ayudar a hacer una vía aérea permeable y el monitoreo cardiológico. ¿Y qué quiere decir esto del material para la vía aérea? ¿Recuerdan que les hablé? Profe, ¿cómo se llamaba eso? ¿Puede repetir? ¿Cuál? Ese objeto que está ahí con cajones, ¿así se le dice nomás de cómoda o qué? Esto se llama un coche de paro, ¿ya? La gaveta azul, o la segunda gaveta, vamos a encontrar el material para la vía aérea. Recuerden que en la clase vimos una especie de tubo curvo, que yo les decía que servía para introducir en los tubos endotraqueales por la boca. ¿Ya? Eso va a estar ahí. También van a estar los parches que se utilizan para la toma de los electrocardiogramas. En la gaveta amarilla, morada, naranja, van a encontrarse todos los materiales necesarios para realizar un cateterismo venoso periférico. Todo, desde agujas, guantes, jeringas, por eso ahí dice material para vías venosas y fungibles. ¿Qué quiere decir fungibles? Que solamente tienen un tiempo determinado de uso, de ahí se tienen que desechar. Finalmente, en la última gaveta o la gaveta 4, vamos a encontrar todo tipo de soluciones fisiológicas. ¿Y qué soluciones vamos a encontrar? Encontraremos cloruro de sodio. Siempre es básico que el coche de paro contenga cloruro. En segundo lugar, glucosa. Siempre es bueno que exista glucosa por si nuestro paciente tiene un coma diabético o una hipoglicemia. En tercer lugar, vamos a tener lactato de Ringer. El lactato de Ringer es uno de las soluciones fisiológicas más utilizadas en muchas situaciones. Una de ellas, por ejemplo, es en el caso de las quemaduras de tercero y cuarto grado. Y por último, los expansores de plasma. ¿Qué es un expansor de plasma? Imagínense que usted ha perdido 3 litros de sangre. La primera actuación de todo profesional sería a usted pasarle un cloruro, ¿cierto? Le va a pasar un cloruro. Pero la diferencia del cloruro con el expansor de sangre es mucha. El cloruro, digamos, es simple agua. Es como cuando usted deja el caño abierto y el agua circula, sigue, hasta que nadie lo detiene. Pero, en cambio, los expansores de plasma tienen una función más específica. El expansor de plasma, como su nombre lo indica, va a hacer que la sangre que se está perdiendo se recupere. Va a recuperar su cantidad. Va a ayudar a formar nueva sangre. Y finalmente, cuando la sangre, ya no el expansor, está funcionando, este se va a empezar a eliminar, de tal manera que no va a haber una sobrecirculación en nuestro cuerpo. Entonces, eso es lo que en la cuarta gaveta, que son todas las soluciones fisiológicas que se utilizan. Ahora, toquemos la gaveta 1. La mayoría de medicamentos, que son un total de 35, todos son para administración parenteral. Y en su mayoría, todos son fármacos cardiovasculares. Tenemos 10 ampollas de epinefrina de 1 por 1, de 1 miligramo por 1 mililitro, 10 ampollas de atropina, igual, de 1 por 1, 6 de amiodarona, 4 de dopamina, de 200 miligramos en 5 mililitros,
Pamilo, también llamado diltiazem, 2 ampollas de 5 miligramos. Ahora, ustedes dirán, ¿por qué el color verde? El color verde indica que yo quiero que mi paciente viva. Por eso, todos los fármacos cardiovasculares están en la primera gaveta, color verde. Te van a decir, ah, el color verde, ya sabes que es la primera gaveta. Pues ahí sabes que están todos los medicamentos que se van a necesitar en caso que el paciente tenga algún problema con el corazón. Normalmente, lo más utilizado son la epinefrina y la atropina. La atropina, no, la epinefrina se coloca vía intracardíaca en casos de paro cardíaco, en casos en que el RCP y la DEA, o sea, el desfibrilador automático, no funciona. Entonces, estos fármacos, como vemos aquí, sirven lógicamente solo para problemas del corazón. También vamos a encontrar medicamentos de inosina en cantidad de 2 lantanócidos, nitroglicerina, 6 ampollas, dobutamina, 6 ampollas, y norepinefrina, 5 ampollas. Seguimos con la gaveta número 1. Luego vamos a encontrar también electrolitos concentrados. Ojo, pero no era la gaveta solo cardiovascular, ¿sí? Estos medicamentos se utilizan también para problemas cardiovasculares, como el bicarbonato de sodio, en una proporción 4% en 20 mililitros, 8 ampollas. Gluconato de calcio, 6 ampollas al 10% en 10 mililitros. Potasio, cloruro de potasio, también llamado Kalium, en ampollas de 20 miligramos con un contenido de 100 mililitros. El cloruro de sodio al 9 por mil en ampollas de 20 mililitros. Y por último, botellitas de dextrosa al 33.3 de 20 mililitros. Recuerden, la dextrosa se usa en casos de hipoglicemia, en emergencia. El cloruro de sodio, ¿para qué? Para diluir algún medicamento que usted necesite colocar. Usted no va a pedir, oye, tráeme el cloruro de sodio que está en el tópico para aplicar. No, usted tiene que estar ahí mismo. Agarra, saca una ampollita de cloruro, ojo, que sea al 9% o al 0.9. Nosotros también le llamamos 9 por mil. Entonces, ahí yo voy a hacer la administración del medicamento. Inclusive este puede ser endovenoso. Yo voy a necesitar cloruro para diluirlo. Porque no se recuerden, medicamentos puros no se colocan a la vena. Por eso es que todos estos medicamentos y electrolitos están en el grupo 1. Aparte de lo que ya hemos visto, también vamos a hablar de sedantes y ansiolíticos. Sedantes van a calmar a la persona, ansiolíticos sirven para disminuir la ansiedad en los pacientes. Vamos a tener diazepam, 2 ampollitas de 10 miligramos en 5 mililitros, midazolam, que también es un medicamento preanestésico, la ketamina, que a veces se utiliza como anestésico, el flumacenilo, que también es en casos extremos, como un ataque epiléptico, y el midazolam, pero en 5 miligramos, menos dosis. Estos medicamentos también se encuentran dentro de la gaveta verde. Asimismo, vamos a encontrar analgésicos como el propofol, que también es un anestésico, y el metamizol de sodio, que es un analgésico antipirético. Los esteroideos, la metilprednisolona y la hidrocortisona. Estos corticoides se utilizan para disminuir los shock anafilácticos, es decir, pacientes que hacen reacciones alérgicas a los medicamentos, en especial a los antibióticos. Y por último, vamos a tener también los antihistamínicos, como es la clorfenamina.
La dexametasona también, porque nos va a ayudar a disminuir la hinchazón del paciente. Otros medicamentos que vamos a encontrar, lidocaína, en caso que nuestro paciente haya sufrido un accidente y tengamos que suturar. Asimismo, medicamentos para la vía aérea, como la aminofilina. La aminofilina va a ayudar a expandir la caja torácica para que el paciente pueda respirar con toda tranquilidad. Si le llega la emergencia y le dice, señorita, señor, joven, el paciente no orina hace 2 días, y usted le aplica una furosemida. La furosemida es un medicamento diurético, que quiere decir, ayuda a eliminar la orina que se encuentra retenida tanto en riñones como en vejiga. Los coagulantes, la fitomenadiona. La fitomenadiona, también llamada vitamina K, sirve para disminuir el sangrado en algunos pacientes. La aplicación de esta ampolla favorece el cierre de las heridas a través de la coagulación de las mismas. La heparina tiene una función similar porque sí es un anticoagulante. Entonces hay que tener mucho cuidado en el uso de estos medicamentos porque sin querer nosotros podríamos dañar al paciente. Siempre preguntando, ¿se le puede aplicar? ¿No se le puede aplicar? Ahora, en la gaveta 2 vamos a encontrar todo lo relacionado con los materiales para respiración. Aquí tenemos un famoso TET, el tubo endotraqueal, que vimos de la última clase, ¿no? Para que el paciente pueda respirar tranquilamente en caso haya tenido un problema a nivel superior. Allí vamos a encontrar el tubo endotraqueal. Asimismo, vamos a encontrar sondas de aspiración, sondas nasogástricas, los famosos tubos de Mayo que se colocan para que el paciente pueda respirar por la boca cuando no puede por la nariz. La sonda Nelaton, que también es una sonda que se utiliza para, en caso de niños, para la sonda, también llamada sonda pediátrica o sonda Foley. ¿Qué más vamos a encontrar? Las máscaras que normalmente utilizamos para trabajar los procedimientos de oxígeno. Ahí vamos a encontrar las famosas máscaras de reservorio de adultos. También vamos a encontrar bolsas colectoras, que estoy hablando, máscara de Venturi de adulto, máscara de nebulización, líneas de infusión y también los paquetes para análisis de gases arteriales. Esto solo se utiliza si el médico así lo requiere. Caso contrario, no se utilizan. Ojo, me refiero al de gases arteriales, ¿no? No estoy refiriendo al resto. El resto se va a utilizar de acuerdo a la necesidad. Pero en el tema de los gases arteriales, tenemos que tener en cuenta que esto solo lo ordena el médico y el procedimiento solo lo realiza el profesional de salud. Asimismo, encontraremos, como dice ahí, productos variados, como son los equipos de Volutrol. Los equipos de Volutrol mayormente se utilizan en pacientes pediátricos, pero también se utilizan en adultos cuando hay que trasladar medicamentos con cierta, digamos, molestia al momento de pasar el medicamento. Entonces, yo ahí cargo el medicamento y cargo también el cloruro de sodio para que éste pueda pasar. Aquí también vamos a encontrar bolsas colectoras, las cánulas binasales, los guantes estériles y gasas estériles. Como ven, aquí ya empezamos todo el material que yo voy a utilizar como EPP para protegerme y también para proteger al paciente. Ahora, en la gaveta 3, vía venosa, aquí vamos a encontrar el catéter venoso central, los catéteres intravenosos, y como vemos aquí, con sus diferentes tamaños y colores. Normalmente nosotros en Perú
utilizamos el verde, el rosa y el azul. Inclusive hasta el amarillo. El verde lo utilizamos cuando queremos transfundir líquidos a nuestro paciente. Líquido. Necesito que entre líquido en cantidad, entonces yo voy a utilizar un catéter verde. La luz es mucho, pero mucho más gruesa. El 22 o el 20 se usan para transfundir líquidos también, medicamentos, pero la luz es más pequeña. ¿Qué pasa? Como yo sé que de repente a ustedes les debe haber pasado, si mi paciente tiene las venas muy delgaditas, y cuando yo ingreso el catéter, termino rompiéndola. Para eso existe el catéter número 24, que es un catéter más delgadito que va a permitir que el medicamento ingrese sin dañar la vena. Al ser pequeña, tampoco va a haber riesgo de romper la vena. Aquí debemos tener en cuenta algo muy, solamente para el tema de la administración de un catéter, sino también para la administración de medicamentos vía endovenosa. La teoría nos dice que nosotros debemos entrar en un ángulo de 35-40 grados. Hincar. Una vez que yo ingreso, hinco, bajo a 25 grados. ¿Para qué? Para que la aguja esté casi al ras con la vena. Cuando no bajamos, sucede esto. Encontré sangre. Oh, muy bien. Quito la ligadura y el mismo efecto de la quitada puede hacer de que la mano suba y baja, sin darnos cuenta, y yo atravieso la vena. Y quiero volver a absorber y digo, pucha, ya no sale sangre. Bueno, pero sí entré porque estoy en vía. Y empiezas a ingresar el medicamento y el paciente se empieza a quejar, señorita, me está doliendo y esto. O en algunos casos, ven que la zona se empieza a hinchar. Si usted no ve que la zona se hincha, pero el paciente le indica, me duele, lo primero que usted tiene que hacer es dar una absorbida, jalar a ver si usted está en sangre. Si no sale sangre, entonces le comunico. Lamentablemente, en el proceso de retirada de la ligadura, pues la mano se movió. ¿Y qué hizo? Atravesó la vena. Por eso, ustedes hincan así y bajan, para poder ir en el mismo sentido de la vena y evitar que usted atraviese la vena. La mejor forma es eso. Asimismo, vamos a utilizar todas las jeringas habidas y por haber que se puedan utilizar para los pacientes. Desde la jeringa de 1 centímetro, que es la de tuberculina, hasta la jeringa de 20 centímetros. Porque esas jeringas son necesarias tanto para administración endovenosa, subcutánea e intramuscular. Aquí hagamos un pequeño paréntesis. Para aplicar una endovenosa, yo sé que a ustedes les han enseñado que solo se jeringas de 20, ¿cierto? Pero hay medicamentos que no son irritantes. Ejemplo, la ranitidina. La ranitidina no es un medicamento irritante, por lo que yo lo puedo aplicar con una jeringa de 10. No va a haber ningún problema, el paciente no va a sufrir ningún daño. Los medicamentos que se diluyen en 20 centímetros cúbicos son aquellos que sí son irritantes. Por ejemplo, los antibióticos diluidos. Esos, sí, son muy irritables, por lo que debo diluirlos en esa cantidad de cloruro de sodio. Pero los otros voy a utilizar dependiendo de la cantidad contenida en mililitros, yo el resto lo rellenaré con cloruro de sodio. Entonces, ahora algo nuevo más para su conocimiento. No siempre se va a utilizar una jeringa de 20 para administrar una endovenosa. Pueden utilizar jeringas de 10. Y tampoco, no siempre se utilizan jeringas de 10 para administrar una intramuscular. Para eso existen las jeringas de 3 y las de 5.
Recuerden, la mayoría de ampollitas tienen presentaciones de 3, 5 y 10 centímetros cúbicos. Pero, como supongo, le habrán explicado que cuando es una inyección intramuscular, el máximo que alcanza la administración intramuscular es hasta 7 centímetros cúbicos. Más no. Es más, si el médico les dice, apliquen 10 centímetros cúbicos, usted dice, sí, doctor, lo voy a hacer. ¿Cómo? 5 en cada nalga. Ese es el tope, 5 centímetros cúbicos. Entonces usted tiene que ir ya sabiendo todo esto el día que le toque trabajar. Profesor, una pregunta. Máximo 7. Entonces, si le entiendo, Dígame. si le dice, como usted dice, 10, el máximo es 5, ¿no? Entonces, si me No, dice 8, le 7. pongo 5 acá y 3 allá. 4, 4, 4, 4. 4, 4. Ah, ya, profesor. Porque eso duele como duelen los antibióticos en la nalga, duele horrible. Cuando, cuando ingresan, les comento, voy a agrandar mi cámara. Como le dolió a Juanita. No, eso no es nada. Miren, ven mi puño. Imagínense que mi puño es la nalga. Yo ingreso la aguja y las fibras nerviosas, las fibras musculares que son mis dedos, se van a empezar a hinchar, ¿no? Eso es para permitir el ingreso del medicamento. Ahora, imagínense que su músculo es como un globo. Ya llegó al tope con los 5 milímetros, con los 5 centímetros, y yo lo estoy forzando ¿a qué? A que se estire más al agregarle más líquido. ¿Qué sucede? Las fibras musculares se empiezan a romper. Por eso, que duele. Te aplica más de 5 centímetros, más de 7, hasta 7 está permitido. Más de 7 bajo su responsabilidad. La persona le va a doler de tal manera que no va a poderse sentar. El dolor es único. Algunos dicen hay que ponerles anestésico, ¿cierto? Pero cuando lleven fármacos y que no han llevado, les van agonistas, medicamentos antagonistas y medicamentos que ayudan a fortalecer la, la utilidad del medicamento. Los potencian. Por ejemplo, usted tiene un dolor de dientes de esos que ya les da ganas de meterse un puñete y quitarse el diente a la fuerza. Para eso le recomiendo ibuprofeno con naproxeno. Tomen los dos y va a ver como 3 días no le va a molestar. El naproxeno potencia la fuerza del ibuprofeno en cuanto al dolor y el ibuprofeno potencia el naproxeno en cuanto a la inflamación. Como decimos nosotros, se plancha el paciente, ya no siente nada. Pero también existe otro problema. Cuando se aplica antibióticos con anestésicos, muchas veces el anestésico, por su misma composición, tiende a dañar al antibiótico. Es decir, me estoy poniendo simplemente agüita pintada en mi nalga. Por eso es que a veces nosotros no queremos colocar el medicamento con lidocaína, silocaína, con lo que fuera, para evitar ese proceso. Se echa a perder todo el medicamento y simplemente te estoy echando agüita en la nalga. Te refrescará, pero no te va a ayudar a curar. Por eso es que no se recomienda. A veces hay pacientes que dicen, no, doctor, póngame nada más con anestesia, no me va a doler. Bueno, pero ahora ya saben cuál es la situación que sucede cuando se aplica con anestesia. Aquí también encontraremos las famosas sondas Foley, ¿no? De 2 cuerpos, de 3 cuerpos, que se van a utilizar para colocar al paciente. También tenemos la llave de triple vía descartable. Está donde se encuentran las agujas, en la gaveta 2.
porque no es un punzo cortante. Eso debe estar con el resto de materiales. Por eso se encuentra en la gaveta número 3. Asimismo, vamos a encontrar la famosa extensión. La extensión, ¿no?, cuando nosotros queremos alargar la presencia de los equipos de venocrisis, o ya no queremos estar moviendo al paciente a cada rato para pincharlo. Simplemente le coloco la extensión, la fijo aquí en vez de la mano, y listo, solamente cojo, la crucé y administro. No necesito hacer más. Es la forma más fácil para poder hacer el procedimiento de ingresar medicamento al paciente. Así como también vamos a encontrar los electrodos de los adultos, los equipos de venocrisis y la famosa aguja de carga número 18. También encontraremos la aguja número 20. Nosotros en Perú conocemos la aguja 18 como aguja de carga, color rosado. En otros países, la aguja número 18 se usa para administrar medicamentos a pacientes obesos. ¿Por qué? Demasiada grasa. Entonces, lo que yo necesito es una luz de aguja mucho más grande. ¿Y quién me da esa luz más grande? La aguja número 18. Por eso es que esta aguja también está aquí dentro. Ahora, en la última gaveta, la número 4, vamos a encontrar todas las soluciones fisiológicas que necesitaremos para la atención del paciente. En especial, agua estéril para lavar las heridas, cloruro de sodio, también para lavar o para pasar, de ser necesario, al paciente, la dextrosa, manitol, que también es un expansor de plasma, y por último, la poligelina, que es una solución polielectrolítica. Todas estas soluciones sirven para ayudar al paciente durante su estancia en emergencia. Ahora, en cuanto a la parte externa, como ven aquí, el coche de paro tiene un balón adosado de oxígeno. ¿Para qué? Si de ser necesario el paciente necesitara oxígeno, yo simplemente coloco la cánula de conexión al balón y le pongo su conexión de oxígeno. Acuérdense, manómetro, caudalímetro, humidificador. El manómetro nos va a permitir conocer la cantidad de oxígeno que hay. Hay otro manómetro que nos va a indicar la presión con la que sale aire. El caudalímetro nos va a indicar a través de una pelotita de que está circulando el aire. Muchas veces, cuando hacemos este proceso, ¿ya?, cuando hacemos este proceso, vemos que la bolita está aquí. Se mantiene a una temperatura, a mitad del caudalímetro. Significa que hay un buen paso de oxígeno. Pero si vemos que el caudalímetro empieza a caer, es que el oxígeno está disminuyendo. Por lo que ya debemos de reemplazar el balón. Y el humidificador, como ustedes saben, siempre tiene que tener agua. ¿Para qué? Para que reciba oxígeno humedecido, no oxígeno seco, para evitar dañar las fosas nasales. Eso es lo que tiene un coche de paro en la parte interna y en la parte externa. Aparte, en el otro lado, vamos a tener nuestra base metálica para conectar, para tener allí nuestro recolector de importante. Todo lo que utilicemos que tenga que ver con uso de agujas, van dentro.
Al costado también irá una bolsita o una cajita para recoger los desechos. Pregunta, ¿qué tipo de bolsa será la que vaya ahí? Roja. Correcto, roja. ¿Por qué? Todo aquí, ¿qué cosa pasa con todo el material? ¿Qué pasa con el material? Toca al Está paciente, con- pues, Ujú. está en contacto con el paciente. Entonces, todo lo que toca al paciente es bolsa roja, ¿verdad? Que es fácil. En la parte de abajo va a haber un aspirador de secreciones. Si lo necesita, conectaremos el tubo de secreción y aspiración y jale toda la secreción para que el paciente pueda respirar. Entonces, todo esto es lo que tiene un coche de paro. Ahora que ya sabemos qué cosa tiene, ¿qué vamos a hacer nosotros? Lo primero, lo básico, lo más importante, cuidar el coche, de que este no se deteriore, que no se malogre. Recuerden, este coche tiene una función importante porque usted lo va a movilizar. ¿Se imagina? Si el coche no tiene una llanta, ¿usted lo podrá arrastrar? No. ¿Lo va a empujar? Sí. Pero como la llanta no sirve, no va a avanzar rápido. Por eso ustedes siempre tienen que estar mirando, prendidos ahí, para poder actuar en casos sea necesario. Otro punto u otra función del cuidado de enfermería es que ustedes deben colocar el coche en un lugar seguro, de fácil acceso, y que todas aquellas personas que suelan utilizarlo lo puedan retirar. Cualquier persona no puede tener acceso a este coche. Por eso es que debe de estar en una esquina, siempre a vista y paciencia de todos, para usarse en caso sea necesario. Si fuera necesario, el coche deberá contar con un seguro o una llave para evitar que vengan, porque eso es común a veces, y se lleven el material porque yo no tengo en mi área, ¿no? Después de eso debemos verificar que el coche, las puertas, pueden abrir sin ninguna dificultad. Ahora, algo muy importante, muy interesante. Este coche debe tener su Cardex. Profe, ¿qué es eso? El Cardex está de ese tamaño, más chico que esta, así, donde usted va a colocar Midazolam, la fecha de hoy, 3 de agosto del 2023. Ingresos, 4. Por ejemplo, el sábado 6, ya no va a ser ingreso, va a ser egreso, una ampolla. Quedan 3. El CARDEC nos va a servir para conocer la cantidad de medicamento que se encuentra en el coche de paro y que debe ser repuesto. Por eso dice, recuerdan, 4, 10, y eso es lo que se debe respetar. También nos sirve, muy importante, para conocer la fecha de vencimiento del material o del medicamento. Recuerden, en el coche de paro no puede haber material ni equipo vencido. ¿Por qué? De ser necesario su uso, el paciente morirá porque no hay material estéril. Siempre el material tiene que estar estéril. Y por último, en nuestro coche nunca deben haber medicamentos, como en este caso barbitúricos, tampoco pueden haber psicotrópicos, estupefacientes, que sean sujetos a fiscalización, es decir, que para su administración se necesite la firma de un médico especialista. No. Eso se debe manejar solo en farmacia. Aquí, en el coche de paro de enfermería o del hospital, no deben haber esas cosas. Porque imagínense que se pierdan a un problemón porque van a creer que usted es la persona que se lo ha llevado porque usted es el responsable, ¿no?
Los usos para el coche son en especial en paro cardiorrespiratorio, shock anafiláctico y finalmente situaciones de muerte. Ustedes siempre van a tener que controlar lo que tienen, verificar que los equipos funcionen. El fibrilador siempre debe de estar conectado, porque se descarga, ¿no? Y siempre llevar un cuaderno donde usted va a anotar fechas y motivos de apertura de coche. Y ahí usted indicará, se utilizó un equipo de venocrisis, una ampolla de tal, guantes, todo eso para que usted eleve un informe al inmediato superior para que retorne todo lo que se ha usado. El coche de paro nunca debe quedar desabastecido. Y para que entiendan, imagínense que es su mamá o su papá que va a usar el coche y usted no lo tiene abastecido, por esa negligencia suya, su familiar puede morir. Por eso el coche siempre tiene que estar bien abastecido para evitar cualquier problema durante su uso. ¿Bien? Listo, chicas. Hemos terminado la primera parte exacto en el tiempo, 51 minutos. Ahora sí, se pueden ir a los 10 minutos de receso y retornamos a las 3 en punto. ¿Listo? Volvemos.
chicas, comenzamos. Bien, hasta hace algunos momentos hemos estado hablando acerca del coche de paro, que es como su nombre indica, un coche, un lugar donde vamos a guardar todos los materiales que vamos a necesitar en caso de un paro cardiorrespiratorio, un shock anafiláctico, ¿no? Ahora nos toca hablar de la contraparte. Ya no vamos a hablar de un coche de paro, sino vamos a hablar del coche de curaciones. Y el coche de curaciones sí está a cargo del personal técnico de enfermería, pues son ustedes las que deben mantener el coche siempre con el material listo para realizar las curaciones. Entonces, vamos a comenzar con lo que es el coche de curación. Listo. Primero hablaremos en qué es una herida. Una herida es una discontinuidad en la piel, por lo que la piel va a perder su integridad. Normalmente, estas heridas son producto de diversas situaciones, no necesariamente, como dice ahí, de un agente externo o un agente interno. Necesariamente no de eso. Imagínense usted, está caminando por la calle, se resbala, pone la mano y se la corta. Y no fue con un cuchillo, sino fue con una piedra. O se resbaló, se arrastró y su mano se rayó. Sangre. Herida no fue por un cuchillo. Por eso, innecesariamente, el tema de agresión por cuchillo no siempre va a originar una herida. Y tampoco una fractura va a originar una herida interna. Las heridas, en su mayoría, son de agresiones externas y no, como les digo, necesariamente producidas por un cuchillo. Esto, en su mayoría, implica un proceso de infección, y no solamente de infección. Debemos considerar que existe una posibilidad de lesión tanto de órganos y tejidos que se encuentren al lado, o sea, sean adyacentes. Y ahí podemos incluir músculos, nervios, vasos, etc. La clasificación tiene diversidad. La más común es dos: herida limpia y herida sucia. Limpia es aquella que no tiene ninguna infección y sucia es aquella que presenta ya signos de infección. ¿Para qué vamos a ver sobre su limpieza, profundidad? No. Herida sucia y herida limpia. Nada más. No nos hagamos tanta bola en aprender 20 tipos de herida o clasificación. Simplemente con dos basta y sobra. La curación es el proceso por el cual nosotros limpiamos la herida, utilizamos para esto líquidos estériles y también desinfectantes y antisépticos. En el cuerpo humano es antiséptico. Entonces, una vez que hemos desinfectado toda la zona, dependiendo del tipo, de la profundidad, procederemos a cicatrizar. Todo esto va a ayudar a que se cicatrice la piel adecuadamente. La limpieza o la cura de heridas tiene como finalidad básica eliminar todo tejido necrótico o dañado que se encuentre en los bordes. Asimismo, evitar la infección, sobre todo esto. Y finalmente, es favorecer la cicatrización o regeneración del lugar. ¿Y qué equipos voy a utilizar? Aquí es donde entra nuestro famoso coche de curaciones. El coche de curaciones es un equipo que está diseñado de tal manera de que facilite el transporte de los materiales y equipos que van a realizar el trabajo, como también que nos permita dentro de este poder llevar los desechos, facilitando a nuestro paciente un mejor trato. Sobre todo, ¿cómo está conformado nuestro coche de seguridad? En primer lugar,
la plataforma de aluminio de la parte superior, que es donde se van a colocar todos los materiales que voy a utilizar para realizar la curación. O solo allí. Usted no puede guardar en otro lugar todos los materiales que van a necesitar para la curación. Como ven, es un amplio espacio, contiene una baranda que evita que cualquiera de estos materiales caiga, se rompa y dañe a alguien más. Los cajones. Los cajones nos van a permitir guardar material dentro, sean estériles o materiales biomédicos. Esto nos va a permitir poder ingresar tranquilamente al paciente, puesto que los materiales se consideran estrictamente estériles. En las gavetas inferiores, ¿verdad?, algunos tienen esta forma y los otros tienen de esta manera, nos va a permitir dentro colocar en la parte inferior sobre todo los baldes donde nosotros vamos a desechar todo lo que el paciente genere después de la herida. Una pregunta más. ¿Qué color de bolsa utilizaré yo para mis residuos provocados después de la limpieza de las heridas? Rojo. Correcto, rojo. Muy bien. Entonces, ven, ya vamos viendo gavetas, la parte superior, o techo o piso, donde van todos los materiales. En la primera gaveta van los materiales estériles y los materiales biomédicos, y en las gavetas inferiores, en la parte final, en la parte más baja, van a ir los contenedores de residuos sólidos. Aquí pueden ir tinas, envases, chatas, lo que se necesite para la curación. Miren, ¿no? Tinas, acá tenemos las riñoneras, los guantes, el equipo estéril, cubeta de pinzas, lavatorios. En otros hospitales, como en los peruanos, todo esto está acá arriba. La riñonera está a un lado, y aquí en la parte de abajo vamos a encontrar la famosa caja de bioseguridad, y también vamos a encontrar los baldes para la eliminación de los residuos sólidos producidos por la limpieza de los pacientes. Ojo, todo tiene que tener sistema rodante para poder permitirme llevar el coche a donde yo lo necesite. Aquí sí, no es un coche por cada habitación. Este coche debe facilitar el trabajo en todo lugar, no solamente en uno solo. Por eso es que tiene sistema de coche rodante. ¿Cómo se prepara? Vamos a aprender a preparar el coche de curación. En primer lugar, debemos tener los elementos con mayor disposición, lo que siempre vamos a usar. Entiéndase así. Por ejemplo, cloruro de sodio, podemos utilizar tinturas, podemos utilizar alcohol, isodine, iodopovidona, tijeras, todo lo que sea de utilidad en primera intención. Es decir, todo aquello que va a ser utilizado directamente para la curación de la herida. Eso debe estar aquí, siempre encima. Por eso dice, son aquellos compuestos que son usados con frecuencia. Por lo tanto, deben ser los más próximos. Recuerden, las heridas se lavan con cloruro de sodio, no con glucosa. No vayan a cometer el error de bañarlo con glucosa. Ahí sí causamos una infección, ¿no? Elementos de mayor disposición. El orden lo puede colocar usted, eso puede estar al revés, dependiendo usted es zurdo o derecho. Miren, isodine, agua oxigenada, benzina, alcohol, jabón líquido. Isodine para lavar. Agua oxigenada la puedo usar para desinfectar. La benzina, ¿para qué será? La benzina tiene un uso muy radical aquí. ¿Qué sucede? Cuando usted coloca el esparadrapo,
A veces se pega de tal manera que al momento de retirar causa dolor. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Agarramos una torunda de algodón y la embebemos en benzina. Al embeberla en benzina y colocarla por encima ¿cómo se llama? Del lugar pegado, donde está el esparadrapo, voy a pasarlo, lo voy a humedecer y se va a despegar sin causar dolor. El alcohol no solamente sirve para desinfectar, el alcohol tiene la misma función de la benzina, despegar el esparadrapo. Y el jabón líquido para lavar también la herida. Ahora, del otro lado, vamos a encontrar la riñonera, el tambor de gasa, tambor de algodón, las pinzas o material y las toallas. Ven, acá hay esparadrapo, guantes, riñonera. Esto es lo que más se utiliza en un coche de curaciones. Por eso es que se encuentra en la parte exterior. Entonces, vamos a recordar esto siempre. Ahora, ¿cómo se disponen los materiales y equipos para la curación? ¿Ven? La puerta abierta. Si yo estoy a la derecha, la puerta izquierda, yo estoy a la puerta a la derecha. Si estoy a la derecha, la puerta que se abre es la izquierda. Esta es la posición correcta. Ahora, ¿a qué distancia de la herida debo vaciar o echar yo los aditamentos de limpieza? Normalmente, nosotros hacemos esto en casa, ¿cierto? A ver, así, directo, bajito. En el hospital no se puede hacer eso. Normalmente, cuando nosotros queremos humedecer la herida, colocarle el alcohol o colocarle, digamos, la iodopovidona, se hace en una distancia de 25 a 30 centímetros. Y no se hace echando el cuerpo hacia adelante. Simplemente usted estira y baja y presiona. Nada más. No necesita bajar toda la mano. Siempre una distancia de 25 o 30 centímetros para poder evitar la contaminación del equipo que estoy utilizando o del material que estoy utilizando en ese momento. El calzado de guantes, ya ustedes saben, tiene que ser guantes estériles. Aquí no hay guantes, digamos, de procedimiento, porque usted está haciendo un proceso de limpieza. Está entrando en una cavidad, está entrando en una abertura, artificial o no, usted está entrando. Entonces yo necesito utilizar para esto guantes, y guantes estériles. Y para eso, primero, me tengo que lavar las manos. No puedo utilizar los guantes con la mano sucia. ¿Ya? Muy en cuenta eso. Luego, vamos a hacer el proceso de la curación y vamos a proteger la herida según la necesidad. ¿Qué quiere decir según la necesidad? Miren, la primera curación que hizo el esparadrapo lo colocó al mismo sentido que los brazos. Cubrió este lado. Luego, sella los lados laterales, ¿no? Total, la herida queda bien sellada, sin la posibilidad de que ingrese algún microorganismo. Entonces, esto es lo que se tiene que hacer. Siempre la herida tiene que estar bien cerrada. No puede estar mal cerrada porque estamos dejando que los microorganismos ingresen. Ahora miren, cómo se hace la limpieza y se ordena el material. Ya está con los guantes puestos, siempre la persona utiliza la mecánica corporal para no dañar su cuerpo. La posición correcta de retirar la tina para hacer el lavado de la herida. Coloca todo, coloca el líquido y listo. Se encuentra listo para hacer el trabajo.
Aquí va a estar los materiales para la curación y aquí van a echar todos los residuos producidos durante el proceso de curación. En el material siempre debe estar disponible en cualquier momento para realizar la curación. Ojo, siempre debe estar disponible. ¿Ah? Recuerden, no puede estar guardado, porque igual que el coche de paro, es necesario su presencia en cada servicio. ¿Bien? Listo, señoritas, hemos terminado la clase de hoy, por lo que vamos a ver unos cuantos videos sobre el tema para poder redondear la clase. ¿Cuáles son los medicamentos del carro rojo? Me llamo Lalo Suárez y en esta ocasión te daré a conocer los medicamentos por familias. Sin más preámbulos, comencemos. Medicamentos del carro rojo. El carro rojo de paro o de reanimación es una unidad rodable y movible en el cual se concentra el equipo, material y medicamentos para las maniobras de reanimación cardiopulmonar. Esta unidad se divide en 5 secciones principales, 4 cajones y una base, como lo podemos observar en esta imagen. En el cajón número 1 se encuentran los medicamentos que se utilizan durante las maniobras del RCP y te los iré presentando por familia. Cardiovasculares: adrenalina, atropina, amiodarona, isosorbide, digoxina, dobutamina, dopamina, nitroglicerina y verapamil. Analgésicos: opioides, propofol, tramadol, morfina y fentanil. Sedantes: ansiolíticos, diazepam y midazolam. Esteroides: metilprednisolona, hidrocortisona y betametasona. Déjame recordarte que si te está gustando este video, te suscribas. Eso me ayuda a seguir creando contenido de este tipo. Sigamos. Electrolitos concentrados: bicarbonato de sodio, cloro de potasio, gluconato de calcio, sulfato de magnesio, fosfato de potasio y cloruro de sodio al 17.7%. Antiepilépticos: dineildantoína, DFH y carbamazepina. Así como también insulina, insulina ultraacción rápida e insulina acción rápida. De igual manera te voy a dejar una lista de reproducción de videos hablando sobre el carro rojo y algunos temas de urgencia que necesitas saber. Sin nada más que decirte o aportarte, me despido. Me llamo Lalo Suárez y hasta la próxima. Ok, buenos días a todos. Es un gusto, ¿verdad?, platicarles lo que son los medicamentos del carro de paro. Hola, soy de la FE Zaragoza, de la licenciatura en enfermería, y te voy a hablar sobre el carro de reanimación o carro de paro. Primero vamos a empezar con qué es el carro de paro o de reanimación. Este pues es una unidad móvil que va a contener todos los equipos y los medicamentos para atender una emergencia médica que amenace la vida del paciente, como un paro cardiorrespiratorio. ¿Qué características debe tener? Al menos en su configuración externa tiene que contener un espacio para almacenar el desfibrilador, un espacio en su parte lateral donde se pueda poner el tanque de oxígeno. Debe tener
12.7 centímetros de diámetro en sus ruedas como mínimo. Y en cuanto a dimensiones, tiene que tener de 55 a 66 centímetros de ancho, de 78 a 90 centímetros de longitud, de 85 a 96 centímetros de altura, y tiene que tener un portazuelo telescópico donde vamos a colgar todas estas soluciones que se van a utilizar en el momento. Tiene que tener también unos como seguros o candados que se ponen en los cajones. Bueno, este tiene que tener como mínimo 4 cajones que les voy a explicar un poco más adelante. Aunque aquí este contiene varios cajones, pero en sí tiene que tener mínimo 4 para la distribución del material. Pero bueno, ¿cuál es el objetivo? O sea, vemos todas estas pautas, pero ¿cuál es el objetivo? Pues bueno, tiene como objetivo concentrar de una manera muy ordenada todos estos equipos y materiales para poder iniciar de manera oportuna y adecuadamente las maniobras de reanimación cardiopulmonar. Ese es nuestro objetivo. Y este carro se tiene que encontrar en un mismo lugar de cada servicio y en una zona accesible. Y bueno, ¿de quién es la responsabilidad de este carro? Pues del jefe médico y de la jefe de enfermería de cada servicio. Y bueno, a continuación les voy a explicar qué es lo que tiene que contener el carro de paro con una pequeña representación de este mismo. Bueno, ahora como podemos observar, pues aquí tengo una pequeña representación a escala de este carro y vemos que en su parte superior pues va a contener el desfibrilador y la tabla para compresiones. En su parte lateral pues tiene que encontrarse el tanque de oxígeno y pues sus 4 cajones con sus materiales correspondientes. Y bueno, vamos a ver que en el cajón número 1 pues se van a encontrar los fármacos. Bueno, vamos a ver que los principales fármacos pues van a ser, por ejemplo, la digoxina, hidrocortisona, lidocaína, isosorbide, midazolam, diltiazem, amiodarona, atropina, dobutamina, tiopental, vasopresina, becuronio, adenosina, difenilidantoína, diazepam, fentanil, adrenalina, noradrenalina, esmolol, verapamilo, nitroglicerina, propofol y cisatracurio, que son pues fármacos de distintas clases. Como podemos ver, hay antihipertensivos, sedantes, hay de varios. Igual dependiendo luego de la bibliografía que se consulte, se añaden más fármacos o hay algunos de los que les acabo de mostrar que no se encuentran, o dependiendo incluso de la institución médica, ¿no? Bueno, vamos a ver luego el cajón número 2. Este cajón pues va a contener todo lo que va a ser nuestro material de consumo, como por ejemplo jeringas de 1, 3, 5, 10 mililitros, el gel conductor, que vamos a utilizar a la hora de realizar nuestra reanimación con el desfibrilador. Va a haber catéteres, también, bueno, catéteres cortos como de distintos tamaños, como 14, 16, 18, 20, 22 milímetros, microgoteros y macrogoteros, Metricet, equipos de transfusión, cánulas endotraqueales, llaves de 3 vías, sonda de aspiración, agujas hipodérmicas de 22, 24, 25 milímetros, cubrebocas, electrodos y marcapasos externo. En el cajón número 3 va a haber todo este material para la intubación, que serían las guías y las cánulas vamos a ver que tiene las hojas para laringoscopio curvas y rectas, el mango de laringoscopio,
cánulas de Guedel, focos para laringoscopio en caso de que éste lo requiera, guías metálicas, lidocaína en spray y guantes estériles. Y en nuestro último cajón vamos a tener mascarillas de oxígeno, bolsa para reanimación con reservorio, puntas nasales y soluciones como el agua inyectable, solución salina al 0.9%, solución glucosada, solución Hartmann y manitol, que este cajón pues corresponde a bolsas de reanimación y soluciones. Entonces, esto es a grandes rasgos todo lo que tiene que contener nuestro carro de reanimación. Y también es muy importante mencionar que en cuanto a fármacos, dependiendo luego de las instituciones, estos fármacos se encuentran marcados de acuerdo a si son fármacos de alto riesgo, y también recordemos que se tiene que tener un control de todos estos materiales y de sus fechas de caducidad. Siempre. Y bueno, ya como último, vamos a hablar de las funciones que va a cumplir el personal de enfermería a la hora del manejo de este carro. Primero, el personal tiene que verificar cantidades existentes de insumos que deben corresponder a las establecidas y señaladas en el formato o la lista que hay en ese servicio del carro, porque bueno, existe este formato que va a contener un listado precisamente de todos esos medicamentos, de todos esos insumos, y a un lado de este pues va a tener la cantidad en la que se tienen que encontrar, ¿no? Por ejemplo, si estamos hablando, no sé, de tal medicamento tienen que existir 5 ampolletas, 2 ampolletas, es un ejemplo. Entonces tenemos que verificar que existan esas cantidades señaladas. Tenemos que verificar la funcionalidad del monitor desfibrilador, que tenga sus cables instalados correctamente y que esté conectado a la toma de corriente eléctrica. Vamos a verificar la funcionalidad del mango del laringoscopio, sus hojas, y así como la existencia de baterías en dado caso que las requiera. Vamos a verificar el tanque de oxígeno que se encuentre lleno. Y vamos a reponer los insumos que utiliza, lo cual se tiene que realizar a la brevedad posible, es decir, en cuanto hayamos utilizado tal insumo, lo tenemos que reponer lo más rápido posible y también de acuerdo a la existencia de estos mismos en la unidad. Y como algo muy importante aquí es que vamos a realizar el reporte verbal al supervisor de enfermería cuando se detecte la no existencia de un insumo. Y como último punto y muy en general, pues vamos a participar en el equipamiento y el ordenamiento del carro. Entonces, como ya vimos, pues aquí el personal de enfermería va a cumplir un papel muy fundamental a la hora del manejo de este, porque recordemos que nuestra prioridad es salvar la vida del paciente, ya que este carro se utiliza, como ya mencionamos, en situaciones de emergencia. Entonces, no sería favorable que no tuviéramos algún insumo que necesitemos en ese momento. Si nos hace falta, pues es obvio que vamos a perder más tiempo y nuestro paciente puede perder la vida. Entonces, es por eso que nosotros como enfermeros tenemos que realizar una correcta verificación y un adecuado manejo de este carro, y sin olvidar que el jefe de enfermería es el que va a elaborar la requisición de los insumos médicos que hagan falta. Y bueno, eso sería todo de mi parte y pues muchas gracias por su atención. Listo, muchas gracias a ella también por darnos a entender. Listo, ahora sí vámonos a tomar la asistencia. Alvarado Enríquez.
Arellano Calderón, Caguachi Huayta, Camones Soto, Castrejón Lunasco, Colque Ignacio, Presente, profesor. Condori Montes, Contreras García, Cos Bravo, Espinosa López, Presente, profesor, buenas tardes. buenas tardes, Fernandini Rosales, Fernandini, Gamboa Curo, Presente, profesor Gamboa Curo. Guamán Reyes, Presente, profesor. Huerta Espinosa, Presente, profesor. López Chávez, Orozco Rivera, Presente, profesor. Buenas tardes. buenas tardes, Peña Monzón, Presente. Pizarro Callao, Presente, profesor. Quispe Bendezú, Presente, profesor. Quispe Torres, Presente, profesor. Ricaldi, Presente, profesor. Rocha, Presente, profesor. Rojas Gil, Presente, profesor. Sandoval Ureta, Urbano Alba, Vara Roldán, Presente, profesor. Dicate, Yaicate, Zárate, listo, jóvenes, sigamos. Ahora vamos a ver qué más hemos Hola, visto. soy de la FE Zaragoza, de la licenciatura. Vamos a ver. Ya hemos visto el de paro. Ahora veamos uso del coche de paro. Hola, ¿qué tal mi gente? Bienvenidos a mi canal. El día de hoy vamos a hablar acerca de el coche de paro, en otros países llamado carro de paro o de reanimación, que tiene muchas características. En primer lugar, normalmente es rojo, puede ser de otros colores, también he visto colores plomos, he visto colores celestes claros, pero normalmente es rojo. Ahora, independientemente del color que les estoy informando, tiene características, y estas características son las siguientes: que tiene 4 ruedas giratorias antiestáticas con un sistema de frenado que nosotros podemos ver aquí en esta parte, ¿no es cierto? Tienen para poder movilizarse, pero cuando ya llegaste donde quieres movilizar este coche de paro,
puedes poner el freno para que tampoco no se mueva. Tiene una base para colocar un tanque de oxígeno, evidentemente pequeño, no es un tanque grande, sino es para salir del momento de la emergencia. Tiene 4 compartimentos cerrados, correcto, donde nosotros podemos encontrar de 4 a 6 cajones aproximadamente. Lo más común es encontrar 5 cajones, pero va de 4 a 6. También hay una tabla rígida para que nosotros podamos hacer el masaje cardíaco, o sea, las compresiones. También posee una superficie plana para colocar un desfibrilador, correcto, que normalmente nos sirve pues no para nuestro RCP avanzado, y también tiene un portasueros o un soporte de venoclisis que de verdad nos viene bastante bien. Ahora vamos a hablar de los medicamentos y o soluciones que van dentro de estos compartimentos. Bueno, en el primer cajón van los siguientes medicamentos. Son algunos fármacos cardiovasculares que nos van a ayudar muchísimo, como la adrenalina, dopamina, dobutamina, la atropina, la noradrenalina, la efedrina, la nitroglicerina, y no es lo que utilizaba el coyote para tratar de agarrar al correcaminos, no, es otro tipo de nitroglicerina, la isosorbitina y la vasopresina. Tenemos también antihipertensivos beta bloqueantes como el esmolol, el propanolol, atenolol, el diltiazem, el verapamil, clonidina, nifedipino, nitroprusiato. Podemos tener también aquí el amlodipino. Dentro de este cajón, seguimos en el cajón número 1, tenemos analgésicos y sedantes, el tiopental sódico, el diazepam, el midazolam, el propofol, el difenil hidantoinato, es difícil igual pronunciarlo, la naloxona, nalbufina, el flumazenil, la morfina y el fentanilo, o el fentanil, que es lo mismo finalmente. Seguimos dentro del primer cajón, todavía tenemos antiarrítmicos como la miodarona, la lidocaína, la digoxina. Tenemos también relajantes musculares como el succinilcolina, como el becuronio o el bromuro de becuronio, que es lo mismo. Ahora, después de todo esto, como ven, recién estamos pasando al cajón número 2, a lo que hay en el cajón número 2. Tenemos equipos de microgoteo, como son por ejemplo el Volutrol, equipos de macrogoteo, como el equipo de venoclisis, catéteres intravenosos, el 16, 18, 20 y 22. Acá es raro que veas el 24, básicamente por el tema de que aquí impera velocidad, y el 24, al ser un catéter muy pequeño, tanto de longitud como de diámetro, pues no nos ayudaría mucho en este caso. Guantes no estériles y estériles, jeringas de 3, 5, 10 y de 20 centímetros cúbicos. Lo que es cinta, tengo entendido que en algunos lugares le llaman así, acá nosotros le llamamos paradrapo. En Colombia tengo entendido que le dicen microporo. También tenemos el Dextrostix, tenemos electrogel, electrodos, que son algunas soluciones, como por ejemplo, ¿no?, la dextrosa al 5%, al 10%, el cloruro de sodio, el lactato de Ringer. Vamos ahora al cajón número 3, donde nosotros tenemos cánulas, laringoscopio, guantes, guía metálicas. Los laringoscopios rectos y curvos, número 1, 2, 3 y 4. Los tubos orotraqueales, número 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5 y 10. Las máscaras laringias van del número 1 hasta el 4, los que se deben entender aquí. Las cánulas de Mayo, los guiadores, la pinza de McGill, la cánula de Yankauer. Tenemos las sondas de aspiración. Una cánula Yankauer es también tipo aspiración, lidocaína en spray, y cánulas nasales de oxígeno o
cánula binasal, eso que son como dos pequeñas mangueritas muy pequeñas que van dentro de las fosas nasales, ¿no? Ya para finalizar, en el cajón número 4 nosotros colocamos bolsas para reanimación. En algunos sitios se les conoce así, en otros sitios se les conoce como ambú, ¿correcto? También tenemos solución fisiológica al 5%, solución de Hartmann al 5 y 10%, manitol, que es un diurético, ¿ya? Al 18%, soluciones glucofisiológicas al 0.45% y soporte para colgar los sueros y o soluciones como el equipo de venoclisis o el portasuero, que le dirían también ustedes en otros países. Entonces, como vemos, hemos tratado de hacer un compilado de todo lo que va dentro de este coche de paro o carro rojo, como en algunos países también lo conocen, pero vuelvo y repito que no necesariamente es de color rojo. Espero que este video les haya servido de mucho. Si esto es así, ya sabes, regálame un enorme like y suscríbanse a mi canal. Cuídense mucho, que Dios me los bendiga. Chao, chao. Ya, esto es lo que no hemos visto el día de ayer. Nick. Tomamos en cuenta el ángulo del esternón, la unión del tercio interno con los dos tercios externos de la escápula aquí, donde dice la primera punción para poner el anestésico para el catéter. Y si la anatomía no miente, ahí no lo vamos a encontrar más fácilmente. Entonces, le vamos a pedir a la paciente que gire la cabecita, que no se nos mueva. Ya le expliqué que necesitamos mejorar sus condiciones y por una venita no es muy factible porque además le pusieron el catéter más delgadito y chiquito que encontraron. Y por aquí podemos medir otras cosas o manejar otros elementos como PVC, derivados, aminas que no se pueden manejar por los periféricos. Entonces eso hace que la necesidad para un paciente con las condiciones de la señora de un catéter central sea muy alta. Por eso se lo vamos a poner. ¿Me regala gasita 6, Odine? A partir de este momento usted es la modelo de pasarela, nada más sonríe y no se mueve, ¿sale? Ahorita lo veo. ¿Vale? Sí, jefe. Entonces, para que cirugía no nos haga panchos, al ratito que venga, 3 pesitos de Isodine, por favor. Gracias. Y me dio 3 pesitos de Isodine. Pues sí, por eso es lo bueno. Por favor, abra el catéter y me lo pone aquí en el regazo de la señora. La técnica indica que tenemos que asear todo el cuarto, el tercio medio, hasta el tercio medio del cuello, hasta el ángulo del esternón, 2 centímetros por abajo de la clavícula. ¿Por qué? Porque se da el caso de que no siempre podemos acceder aquí.
Así tal cual. Y le ponemos agüita. A ese acceso, entonces tenemos la opción de irnos a otro acceso, que sería supraclavicular, subclavio o yugular, ¿no? Entonces esa es la necesidad. Necesito que también me obsequie otro paquete de gasas secas. ¿Tendremos un bote de basura? Sí, sí tenemos, pero no está cerca. Inclusive en esta posición pueden ver el pulso. Eso nos sirve como referencia. Secamos. Y preparamos. Tenemos, gracias que me hablé. Precisamente lo que fallé. Tenemos aquí un equipo de catéter de doble lumen que se instala con la técnica de Seldinger. ¿Alguien la conoce? De algunos que saben de esto dicen que es la forma más fácil de poner un catéter porque consta de este alambrito. Este alambrito tiene una ventaja. Esta es la guía. Esta guía se va a quedar situada exactamente intravascular. Es un alambrito articulado de punta roma. Entonces tiene esa ventaja. Se puede poner una vez accesado al espacio intravascular venoso, y con eso tenemos la ventaja de que ya podemos hacer todo lo demás con más calmita porque ya tenemos fija la zona. Estas jeringas son especiales, son huecas. Por aquí va a entrar el alambrito. Entonces, el bisel es muy importante que el bisel es el filito de la aguja quede alineado a los números, porque de preferencia debe de ir hacia abajo para evitar una traslocación del vaso, del catéter, perdón. Entonces, nuevamente, nuestros puntos de referencia: ángulo del esternón, espacio, unión de tercio interno con los 2 tercios externos de la clavícula. Le habitamos un piquetito, ya le puse anestesia previamente, le puse local con gilocaína. Hay que sentir cómo se pasa a través del espacio subclavicular e ir dirigiendo. Cuando ya tienes algo de práctica, cuando pasas hacia el vaso, sientes como si atravesaras papel cebolla. Ya, estamos situados. Como nuestro alambrito, y lo empezamos a meter. Este alambrito tiene unas marcas a cierta distancia para indicarte qué tan adentro, qué tan afuera está. Yo creo que vamos a repetir el estudio de laboratorio, así que tráete una jeringuita y tráete los tubos, incluyendo tiempos de coagulación y piloto. Esto es un dilatador plástico. Sirve para dilatar los tejidos vasculares, porque obviamente el catéter es más blando. Muchas gracias. Entonces, la regla de oro de la técnica de Seldinger es nunca perder de vista el alambre, porque una de las complicaciones más serias es que el alambre se quede adentro. ¿Cómo vas por él? Un empujón, mamacita, perdón. Inclusive se siente cómo desplazamos el tejido, cómo se va dilatando. Esto es lo que les molesta a los pacientes, esto es lo que duele. Cuando la analgesia es adecuada, pues sienten nada más el empujón. Algunos salvajes por andan hacen todo el movimiento. Yo nada más de un lado a otro, y mientras se dilata el tejido, como un catéter doble lumen, o sea, tenemos 2 vías en un solo aditamento. En estos de marca Arrow, el café es el principal y el blanco es el accesorio. Normalmente el blanco lo cerramos. Hay algunos que lo heparinizan, puedes o no hacerlo. Tapamos para afuera, quitamos el dilatador, antes de que el catéter penetre mucho, yo recomiendo en lo personal ya tener a la vista, por lo menos en la parte translúcida, el alambrito. Aquí está. Vamos avanzando, el alambrito va avanzando. Una vez que salió, tomamos el alambrito y únicamente dirigimos el catéter sin más
El catéter se tiene que ir solito, si encuentra resistencia hay algo malo. Hay algo anómalo y además la guía sale solita, sin mayor problema. Para guía. Ya tenemos la solución. Nada más dejamos ahí. Obviamente, como es un catéter de mucho mayor calibre que los que usamos intravenosos, tenemos acceso a volúmenes rápidamente accesibles. Por favor. ¿Eso? Gracias. Ábrale todo eso, pásesela de bolo. La señora está acidótica porque ha sido manejada de manera muy restringida en cuanto a soluciones. Para poderla tener en mejor situación, yo creo que de la idea de que... Si tiene seda, mejor. Aunque hay muchos puristas que dicen que la seda favorece infecciones, es más fácil de manejar. Hay uno que otro salvaje, porque está está muy concentrado. Pero ahorita, ya viste que no nos tardamos gran cosa. Pero ahorita te doy más, ya tenemos el acceso. Nada más déjala fijo. Hay algunas personas que piensan que estas orejitas son para pegárselas aquí al paciente. Yo en lo personal considero que es una salvajada. Favorece la isquemia del tejido y además estás haciendo más de una función, con lo cual favoreces entrada de bacterias en la zona del catéter central. Este es un catéter valioso, es un acceso venoso central, peligroso de poner, de difícil técnica cuando no lo sabes y no puede estar funcionando constantemente. Entonces yo lo único que hago es, donde ya anestesié, hago un solo punto. Como yo me formé en tiempo todavía más precario que no exijo equipo de sutura. Ese se puede usar para cosas más importantes. Yo nada más pido mi catéter, porque en aquel tiempo, aunque lo pidiera, no me lo daban. Entonces tenemos una jareta. Este hilo ya está anclado al tejido. No podemos entonces, a lo mejor es un poco más laborioso utilizar las orejitas del sistema de fijación, pero no es tan agresivo para el paciente, tan doloroso ni tan tanto riesgo de infección. Hay varias técnicas de fijado. Hay quien habla de la sandalia. Listo, chicos, hemos terminado por el día de hoy. Nos vemos mañana a la 1. Me voy corriendo porque tengo práctica ahora en la tarde con el grupo de la noche. Listo, cuídense, nos vemos mañana. Hasta mañana.